Así que bueno, no sé si alguien recibió algo de Dios en estos días, o anoche, hoy a la mañana, o a la tarde. Quisiera compartir brevemente algo que venga corriendo, compartimos algo, porque esa es la alegría nuestra, de saber que Dios hizo algo, nos habló, se despertó algo que estaba dormido. Gloria a Dios, Dios los bendiga, mi hermano. Bueno, Dios ha confirmado una palabra poderosa hoy que el Señor me había hablado a través de mi pastora, y allí en el encuentro del pastor en Guaminí también me confirmó, y hoy me lo reconfirmó. Me dijo: hey, no corras. Uno en el afán de hacer muchas cosas por ahí hace locura, ¿no? O quita tiempos a la familia, y es ahí donde el Señor habló, pero habló a mi corazón, y me voy lleno del Señor, sabiendo a lo que Dios me llamó, y el sin tiempo, no correr delante del Señor. Así que me llevo eso y muchas cosas más, pero le doy gracias a Dios por la vida del pastor Picuá, por los colaboradores que trajo, que fueron de mucha bendición, y por toda la iglesia, y por mi pastor, por Ricardo, por mamá, que ellos son los que nos apoyan siempre. Bueno, yo le quiero dar gracias a Dios. Además, todavía sigo emocionado porque uno se cree hombre, ¿no? Pero cuando llegamos acá a todo el encuentro nos damos cuenta que hay muchas cosas por sanar, por cambiar. Y le doy gracias porque sanan muchas cosas, sobre todo la familia, con mis viejos, con mi esposa, con mis hijos. La verdad que es una tremenda bendición. Y toda la gloria para el Señor. Y bueno, gracias a todos, a Rolando, a Fernando. La verdad que ha sido estos días maravillosos. A nuestros pastores, a los líderes, la verdad que ha sido una bendición, y toda la gloria para nuestro Señor. Le damos la gloria a Dios. La verdad que, como dijo el pastor hoy, seguramente hubo trabas para venir a este encuentro, pero sabía que había algo grande para nuestras vidas. Y hubo mucho hincapié en la familia. No corramos, no descuidemos, tomemos decisiones. Pensemos que el Señor es el que hace la obra, no somos nosotros. Él bendijo nuestra vida, pero ahora necesitamos ponerlo en práctica. Cada uno en su casa, en su hogar, en su altar, poner en práctica lo que hoy hemos aprendido de parte del Señor. Porque hoy habló muy profundo a cada corazón. Y eso es una alerta. Cuidado, cuidado. No desperdicies tu tiempo. Aprovechemos la hora del Señor. Que Dios los bendiga. ¿Alguien más quiere compartir algo que haya sentido en su corazón, que pasó, que se sanó, que el Señor sacó? Bueno, buenas noches, que Dios los bendiga a todos. Yo le quiero agradecer al Señor porque en estos tiempos me ha dado para administrar la riqueza más grande que tengo, que es mi familia. Y hoy descubrí que Él es un grande y nos da mucha riqueza, pero nosotros tenemos que demostrar que cada vez somos más humildes en la riqueza que nos da. Así que le agradezco a todos por estar entre pilares, por la palabra, y a su estado, por los colaboradores, y a toda la congregación que se ha llegado hasta acá para llevarse algo muy valioso, que es la palabra del Señor. Le agradezco a todos y que tengan un buen regreso a su casa. Dios habla, el corazón pasa. Es lindo esto es una administración, porque yo puedo hablar del Señor, pero los que viven la experiencia somos todos nosotros, los que están en la experiencia acerca de lo que nos pasó. Hoy cuando el pastor a la mañana habló, yo sabía que había pasado cosas, no como pastor, pero en mi familia, hace 3 o 4 años atrás pasó. Se me destruyó toda la familia. Yo con 52 años en ese tiempo pensaba que estaba todo perdido para mí.
ya 52 años, quedé solo, mi hija no me hablaba más, mis hijos varones estaban en la suya, yo podía estar con ellos, ya tienen su vida, pero Dios, en un momento que yo no quería vivir más, me dice, tu corazón te pertenece a Dios, tu corazón te pertenece a mí. Hermanos de la iglesia, tremendos hermanos, me apoyaron muchísimo máximo, Dios lo puso en mi camino, me levantó de una forma del Espíritu Santo, y hoy Dios me dio una familia nueva. Me casé de nuevo, tengo una esposa, tengo más hijos, más nietos, y nada, hoy pude soltar eso porque yo tenía dentro mío, no me perdonaba. No me perdonaba eso, haber roto una familia. Pero Él me demostró que Dios me ama y si me perdonó, ¿cómo me voy a perdonar yo? Así que gracias a Dios porque me siento libre, me siento liviano y sé que hoy dejé las cosas viejas y ahora más, lo digo ya no me molesta. Buenas noches, hermanos. Seré breve. Como los pastores, seré breve, están 4 horas hablando. Bueno, no, quiero agradecer. ya termino. Tan agradecido, ya termino. No, quiero dar gracias a Dios por poder compartir. Yo soy de Trenquelauquen, estoy comunicándome en Garré. Y darle gracias a Dios porque verdaderamente anoche cuando el pastor empezó a predicar y antes puso el video, creo que que la salvación es por gracia, nos olvidamos del sacrificio de la cruz de Cristo y nunca le tomamos, decimos, Cristo pagó mi pecado en la cruz y lo tomamos a la ligera, porque son 3 palabras, Cristo pagó mi pecado, pero nos olvidamos del sacrificio, lo que fue la cruz de Calvario, y me tocó mucho. Y después, lo que hablaba hoy, lo que decían los chicos, es que el púlpito no es acá adelante, que no nos olvidemos que el púlpito es en la calle. Y ayer el pastor cuando me ministraba me dijo, todo lo que se te ponga por delante, a todo el que se te ponga por delante, háblale de mí. Y yo compartí con uno hace 55 años que conozco al Señor, porque de chiquito me habían dicho que yo me moría y mi abuela me fue a buscar a la ciudad de La Plata y me puso los brazos del pastor amoroso y gracias a eso yo estoy vivo, ¿no es cierto? Es larga la historia, pero creo que nunca le hablé a todo lo que tenía por delante. Como hoy decían los pastores, que es importante que vean el testimonio, pero como recalcaba Sebastián, si no recuerdo, que más que ver nuestro testimonio, también que le presentemos a Cristo. Entonces que no perdamos más tiempo esperando que vean nuestro testimonio, sino que aparte de que nos vean a nosotros, que presentemos a Cristo. Muchas gracias y seré breve. Gracias, hombre. Bueno, hermoso. ¿Alguien más? Y ya me Toreto, ¿alguien más? ¿Nadie? ¿Está todo bien? ¿Todo sano? Dejar cosas del Señor es bueno, dejar cosas del Señor y no volverla a llevar a casa. Tenemos un trabajo que hacemos con los encuentros, empezamos el viernes a la noche, sábado al día, el domingo también, y todo el tiempo es el Señor, el Señor, el Señor, el Señor, las heridas, el Señor, cómo se restauran, porque en algunos casos parecería que nos dan la extrema unción, ¿no? Como que ya no servimos, que no morimos, que ya está, pero Dios siempre tiene algo para resucitar, es decir, Él sabe resucitar a los que se creen que están muertos, Él sabe resucitar. Y no solo resucitarlo, sino devolverle una nueva unción. Por eso decimos, Dios me volvió a comprar. No podemos decir, yo fui comprado 2 veces por el Señor. No, es un privilegio que lo tenemos que tener. Es mejor que lo compre una sola vez. No es una cuestión teológica, es una cuestión más que nada coloquial, que el Señor lo compró 2 veces. Pero me voy contento, me voy feliz por haberlo visto el pastor Ricardo. Hemos guardado siempre en mi corazón a esta iglesia, gracias a los pastores que nos invitaron a predicar en la región. Si quiere, le interesa ver este tema con Fernando, con Rolando, con respecto a esos temas, esos encuentros,
son como 20 temas, distintos hermanos, ministramos. Y esos libros que están allá, o ese material, si usted me ayuda, por eso vamos a comprar cemento, piedra, hierro, aparte le va a servir en su vida espiritual también. Uno es, más que nada, es el discipulado, tiene que ver con Cristo en el Antiguo Testamento, qué significa todo, por ejemplo, en el tabernáculo de reunión, ¿no? Las medidas, cada cosa, todo tiene que ver con Jesús. Y el otro es la corriente del Espíritu, tiene que ver que a veces navegamos o caminamos caminos que no son nuestros. Y no tienen por qué caminar ríos ajenos, es decir, no tienen por qué navegar ríos ajenos. Tenés que navegar tu propio río, tenés que caminar tu propio camino, y a veces nos confundimos, nos dejamos llevar y nos metemos a la sombra de alguien y caminamos y queremos ir hacia ese lugar cuando Dios ya preparó de antemano lo tuyo. Por eso dice, el Señor habla de la multiforme gracia, que a cada uno le dio el Señor un algo por hacer, que se suma al cuerpo, y eso también es ministrado al lado del pastor. O sea, las obras suyas hablan bien de su pastor. El pastor va a ir adquiriendo y cosechando todo ese trabajo, ¿no? Porque las obras no paran, las obras siguen, y aunque marchemos de acá, las obras seguirán hablando de nosotros. Entonces hay un trabajo lindo de comunión, de coinonía, de amistad para servir. No tenemos por qué andar enemistándonos o comparando glorias. Mi gloria es más grande que la gloria de aquel. Me salvó el Señor con 2 gotitas o con una. ¿Me entiendes? Entonces, mantenerlo más humilde y más pequeño. Y tratar de que la gloria sea para Él. Amén o no amén. Así que, y este material está ahí también, más que nada es un instructivo para ir descubriendo cuestiones que hoy ya nos están rozando de muy cerca. Hace unos años atrás no se hablaba acerca de esto en un púlpito, de cómo cuidar o cuidarnos, porque las cosas de todos los días nos van llevando, las noticias, ciertas cosas de la política, la economía, nos van llevando, nos van arrastrando, y en eso vamos dejando cierta parte de nuestra identidad. Es decir, yo soy hijo de Dios. Decirle al de lado, aunque no lo parezca, pero yo soy hijo de Dios. Le hablé el primer día de por qué sirven estos encuentros, por qué nos reunimos. Le decíamos que hay cosas en nuestra naturaleza que se van repitiendo, hay cosas que las hacemos mecánicamente, y eso no quiere decir que sea para la gloria del Padre. Las hacemos porque las hacemos, navegamos ríos ajenos, trabajamos mucho, corremos, nos aceleramos, vamos invirtiendo más de tiempo, y eso nos va afectando en el corazón, va afectando nuestra familia, nos vamos enfermando, se despierta la diabetes, en la aflicción, en el afán del querer hacer, se despierta diabetes, se despierta problemas de salud, que después mantener ese ritmo es incontrolable. 500, yo prediqué con 470 de diabetes, y pensaba que estaba haciendo un acto heroico, y no me daba cuenta que era un suicidio. Me agarraba a mí mismo de acá, del saco, y salía de la oficina para predicarle a los hermanos. Los hermanos estaban esperando que yo les predique, y ellos no sabían en qué situación estaba. Es una cosa que se va acelerando y cada vez más. Es como esa saciedad. Ellos querían ser saciados y no sabían que su pastor estaba con casi un coma diabético, con casi 400. Manejé de acá a Brasil, cuando llegué 474 el nivel de azúcar, no podía bajar. Andar en 300 era andar en un Fiat 600, para mí era normal. Otros se mueren por eso. Entonces entramos en ese que tiene que ver hasta con el pánico, eso tiene que ver con una autoexigencia. Dios no me pide eso, Dios no me pide una aceleración personal, el querer, y estoy hablando no de querer hacer mal las cosas por creer que las hacemos bien, nos vamos exponiendo y corre riesgo nuestra vida. O peor aún, quedar con alguna secuela, ¿no? O a mi papá, él perdió las 2 piernas, se quedó ciego, y a veces lo tomamos un poco a la ligera, el estrés de andar continuamente
con estrés, explota nuestros nervios. No podemos dormir, etcétera, etcétera. Entonces les hablaba acerca de esto, que es una satisfacción poder hablarle, compartir esto. Me gusta predicar más de campaña, en los cultos de campaña, cultos de avivamiento, pero después de un proceso entendí que hay que hablar también de otras cosas. Y hablamos de Pedro, que Pedro en un momento cae bajo la gloria de Dios y llegó a decir: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando Jesús pregunta: ¿qué opina la gente de mí? ¿Quién soy yo para la gente? Le dijeron: Elías, algún profeta, etcétera, etcétera. Cuando Jesús achica la mirada y le dice a ellos, nadie habló, Pedro solamente expresó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús lo mira, se admira de esa revelación y reconoce: Pedro, esto no te reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y Pedro es como que se inflamó un poquito, ¿vio? Es como que dijo: ¡wow! Ya soy apóstol. Y de repente, tiempo después, media hora después, una hora, porque el relato sigue, pretende Pedro ministrar a Jesús, como autoponerse como pastor de Jesús, como mentor de Jesús. Entonces, cuando el Señor empieza a hablar con respecto a lo que le iba a pasar: voy a ser azotado, me van a perseguir, me va a pasar esto, me va a pasar aquello, voy a ser abandonado, me van a dejar, voy a ser aborrecido, etcétera, etcétera, hasta me van a quitar la vida, me van a matar. Pedro toma a Jesús, lo saca al lado y le empieza a ministrar como si Jesús necesitara una administración de Pedro. Como si Pedro en ese momento se quedó con aquello que la unción había venido, qué sé yo, y ahora él cree que le puede ministrar al Eterno, le puede ministrar cuestiones de aquí temporales y pasajeras. Jesús lo miró a Pedro antes, una hora antes, con la ley, él dice: esto no te le reveló carne y sangre, que tremendo lo tuyo, Pedro, y una hora después le tiene que reprender los demonios: apártate de mí, Satanás, suéltalo, Satanás. Entonces, ¿qué pasó con Pedro que estaba bajo la unción? ¿Y qué pasa si no cuidamos la vida espiritual? O si nos creemos ciertos personajes de que todo está bien y seguimos así cuando no todo está bien. Sabemos que no todo está bien. Nos exponemos a ciertas crisis. También hablamos acerca de lo que es ser, que Dios nos creó y nos formó, ¿no? Hemos hablado un poquito que Dios juntó la tierra, eso es bará, la terminología judía. Formó de la tierra, sopló sobre ese hombrecito y dijo: fue un ser viviente. Pero después habla de ser formado, dice: yo te crié y te formé. Y parecería que es lo mismo, y en verdad la terminología es lo mismo, pero hay algo mucho más profundo que es formar. Es lo que hace usted como papá con su hijo: lo va formando, lo va educando, le va enseñando. Como dice Serrat, eso no se dice, eso no se hace, eso no se toca. ¿Entiendes? Entonces lo van formando y por alguna razón me mandan al colegio. ¿Para qué? Para aprender y ser formado. Y después va un pasito más, la secundaria, o un pasito más, nivel universitario. ¿Por qué? Porque necesitamos ser formados. Y en la vida cristiana no es distinto a los ejemplos que le di. En la vida cristiana, el hecho de venir a la iglesia es pertenecer a un cuerpo. Yo sé que pertenezco a un cuerpo. No soy el cuerpo, soy una partecita de ese cuerpo. Que uno funciona o milita, y esto no es un término político, es bíblico, a lo que militamos en la fe, es saber ocupar un lugar para que no nos pase lo de Pedro. Que después nos creemos que somos los pastores de los pastores. Ellos pagan el precio, están ahí todo el tiempo. ¿Y de dónde saco yo que le voy a venir a ministrar al pastor? No porque no se lo merezca o no necesita esa palabra, sino que con todo respeto yo tengo que hablar. Entonces esa educación, le conté de un joven que me llegó a la iglesia y él tiene palabra para todo el mundo. Dios le habla acerca hasta de cosas íntimas, de qué color de la media se puso, por no decir otra cosa. Y él para todo tiene una palabra. Pero él está en derrota, económicamente quebrado.
Iba a decir vamos, pero iba a quedar mal. Pero él tiene palabras y soluciones para los demás, cuando en su vida personal necesita de mucho consejo y de mucha formación de un pastor. Entonces, viniendo para acá, me mandó un mensaje porque hablé. No quiero que hagas eso acá, porque si Dios le habla a alguien, y yo lo niego eso, pero eso tiene que ser en un orden. Si Dios me da una palabra para él, iré al pastor de él. Dios me dio una palabra para el hermano, y delante del pastor yo le tengo que ministrar. Eso es ser formado. No es andar tirando dinamita, explosivo, haciendo un alarde de no sé qué. No. Si hay algo serio, pastor, Dios me da una palabra para fulano. Y delante de él, expresarse. Le dije que en Cañuelas yo tengo un lugar lindo para ir. Cuando quieran usar ese lugar, me avisan. Le digo, tengo adoquines. Voy a traer esos adoquines a la iglesia. Le voy a poner el disciplinador del profeta. Cuando una profecía no sea de Dios, te voy a tirar esos adoquines por la cabeza. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el error o el pecado? Así dice el Señor. Dios dice así, y ya pones al Señor en la boca del mentiroso. Y Dios no es ningún mentiroso. Por eso dice, no tomarás el nombre del Señor en vano. Tomar al Señor en mano es esto. Decir que Dios dijo cuando no dijo, porque Dios hizo cuando Dios nos hizo, etcétera, etcétera. Entonces eso es formar. Le dije, no sé quién, porque hace mucho que no lo vemos. Le digo, no sé quién te formó, pero necesitas ser formado. Ir a un instituto bíblico, pegarte a tu pastor, que te ministre, que te enseñe, porque si realmente es un don, tenés que saber administrar ese don. No es cuestión de que tenga un don, me tienen que enseñar cómo ministrar ese don. Yo sé manejar, pero si no voy al registro y me hacen una prueba, si manejo o no, hasta cuestiones psicológicas me tiene que ver el médico, y si reúno las condiciones recién me habilita para que yo tenga el registro para manejar. No es que sé manejar, me tienen que evaluar si realmente conozco de tales cosas, o por lo menos las más importantes. Entonces, la palabra formación es fundamental, y ahí chocamos muchas veces porque pretendemos o creemos que sabemos todas las cosas, o qué me va a enseñar el pastorcito, y cuando empiezan a hablar en diminutivo ya estamos en un problema. La pastorcita, el pastorcito, no, yo no soy pastorcito, soy pastor. El hermanito, no, es un hermano. Porque ese diminutivo es como que se pone sobre, sin darse cuenta, está cayendo en un error, como diciendo es inferior a mí. No. Entonces todo eso es formación, ¿sabes? Leer, saber. También hablamos de que hay muchas cosas que no sabemos, pero el Señor que sabe todas las cosas ya dejó preparado. Por eso dijo es necesario que yo venga y me vaya. Porque la idea era redimir al hombre, comprarle al hombre, morir en la cruz. Pero también dijo, es necesario que yo me vaya, porque si no lo veo, no puedo enviar al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le enseñará todas las cosas y les hará recordar cada una de las palabras que dijo Jesús. Entonces, es fundamental el Espíritu Santo en una congregación. El Espíritu Santo no es eso que digo que el Espíritu Santo es una persona que comparte su tiempo y su vida con nosotros. La iglesia funciona bajo la unción del Espíritu Santo. Los demonios le tienen pánico a la unción del Espíritu Santo. Y por más que yo grite o reprenda o le pegue con un palo en la cabeza, los demonios no van a salir. Pero tiemblan y temen cuando sienten que la presencia de Dios está allí. Entonces todos tenemos que ser formados en esto y estar cubierto o sometido, porque la palabra suena fuerte, bajo la unción del Espíritu Santo, fluir en la persona del Espíritu Santo, y eso restaura, porque habla mi corazón de una manera especial o diferente. También hablamos de salud mental, de todo lo que provoca la salud mental, al no cuidarlo y pensar que somos solo espiritual. No soy solo espiritual. Tengo un cuerpo que tiene un alma y que tiene un espíritu. Soy una persona, un hombre que tiene un cuerpo, que tiene un alma y tiene un espíritu. Y la Biblia me mandó a cuidarlas, el Señor me manda a cuidar las tres áreas. ¿Sí? Porque dice que somos espíritu, alma y cuerpo. Y los tres necesitan ser ministrados por el Señor. En el alma están asentadas todas estas emociones que hemos hablado. Nuestros fracasos, frustraciones,
A veces no podemos manejar el fracaso y nos lleva a la depresión, nos queremos matar. Yo veía un lugar y decía, ahí me voy a quitar la vida, siendo pastor, porque la pandemia explotó mi cabeza y yo decía, ¿y ahora qué hago? Vi un árbol en un lugar para colgarme, pero el Espíritu de Dios no lo permitió, fue un proceso de mucho dolor, para volver a sentir otra vez que una tarde en la iglesia el Señor volvió. Y mi tío me decía, sobrino, Dios te volvió a comprar. Y me encantaba esa canción. Yo fui comprado por un precio muy, muy grande. Y ese precio fue la sangre derramada en la cruz, ¿no? Esa es la iglesia. La iglesia sabemos ministrar estas cosas. El Espíritu Santo nos ayuda, la formación nos ayuda. Nadie fracasa para siempre a menos que lo crea y lo quiera. Si alguien no quiere ser levantado, porque no quiere ser levantado, quedará en el piso y pasarán palabras y vendrán oleadas del Espíritu, pero como no quiero ser restaurado, me quedaré ahí. Como el ciego Bartimeo. Cuando Bartimeo oyó que Jesús iba, él dijo, ahora sí, ahora quiero ser libre y quiero hablar con ese que está hablando grandes cosas, y comenzó a gritar porque ya tenía la necesidad de salir de esa cárcel de oscuridad. ¿Se acuerdan cómo gritaba Bartimeo? ¿Se acuerdan qué es lo que decía? Ayúdenme, usted que tiene mejor garganta. A ver. Esa interpretación suya. ¿Cómo decía Bartimeo? Así se grita uno que está en desesperación. ¿Cómo gritó Bartimeo? Gritó, dice que clamó, no quería dejar pasar a Jesús, no sabía dónde estaba, si cerca o lejos, escuchaba el rumor de que pasaba por ahí y empezó a los gritos, ¡Jesús! ¡Jesús! Empezó a buscar a Jesús. ¡Jesús, hijo de David! Le da la honra de su padre David, le da el honor y le dice, yo reconozco que sos hijo de David, y le pide misericordia, porque si es rey, él es un príncipe, tiene autoridad Jesús para liberarlo de la aflicción. Y empezó a los gritos, como dijo, vamos, llámelo al Señor. Llámelo otra vez, vamos, pegue un grito. Impresionante, decirlo de lado, impresionante. Este estudio, estas cuestiones de salud mental están preparadas por psicólogos, y quiero llegar a la conclusión de lo que opinan ellos sobre todo este proceso, ya sea de ataques de pánico, depresión, el síndrome de Burnout o el de Simón, que hablamos hoy rapidito. ¿Qué opinan ellos con respecto a estas cosas y si se dan en el pueblo de Dios? Lo vamos a ver ahora, pero primero quiero que leamos el Salmo 27, por favor. Salmo 27, el final es increíble, poderoso. Es como que se cierra. Hemos hablado tanto y este salmo como que encierra todo esto y podemos ver ciertas cosas. Dice así, Salmo 27, versículo 1 en adelante: Jehová es mi luz y mi salvación. La pregunta que hace es, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Vuelve a hacer otra pregunta, ¿de quién he de atemorizarme? Primero habla el salmista del temor, de ese estado de ansiedad que provoca el temor. Y él dice de su condición de salud mental, también habla de cómo esto impactó en su vida. Dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, ¿para qué se juntaron? Dice, para comer mis carnes. Ellos tropezaron y cayeron.
Repite algo que está escrito en otro lugar también de la Biblia. Dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, dice la Escritura, él dice, su declaración, es su decisión hablar de esta manera. Yo estaré confiado. Dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir, para permanecer, para buscar en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, dice David. Cantaré y entonaré alabanza. Oye, oh Jehová, mi voz con la que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscar mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Y acá viene lo maravilloso, un cierre impresionante de ese texto. Y dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Se dice a sí mismo, como todo el salmo, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. El Salmo 91 es un salmo anónimo, pero relata como si fuera un diálogo entre dos o más personas. Hay alguien que grita, hay alguien que anuncia como si fuera el evangelista que sale por la calle. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que escucha la palabra, el que está en la plaza, el que está en la casa, dice, diré yo a Jehová, esperanza mía, mi castillo, mi Dios en quien confiaré. Un tercero dice, Él te va a liberar del lazo del cazador y de la peste destructora. Tal que anuncia, tal que cree y tal que suelta una palabra, ¿verdad? Y así se va relatando ese texto bíblico maravilloso que lo hemos hablado y predicado tantas veces. Pero el Salmo 27 es tan importante como todos los salmos, cuando David, reconoce y habla que su Dios es esto para él. Dios es esto para él. Jehová es mi luz y mi salvación. Y hemos hablado acerca de qué es la salvación. ¿Por qué es salvación? ¿Por qué salvarme? ¿Por qué Dios vino a salvarme? ¿Por qué Jesús vino a salvarme? ¿Por qué tanta enseñanza? ¿Por qué tanta palabra acerca de la salvación? Y desde el día 1 hasta el día de hoy, Dios está esperando venir a buscar a su pueblo, porque se van a manifestar cosas terribles. Y el apóstol Pedro, en una visión, en una revelación, habla de que todo esto que vemos va a explotar. Va a explotar con grandes calamidades. El planeta, el mundo va a explotar a causa del pecado del hombre. Dice que la naturaleza está gimiendo. Y le está diciendo al Señor, Señor, ven, ven, no solo la iglesia, sino la naturaleza. Estamos rompiendo la naturaleza, contaminando el río, le abrimos la ventanilla y tiramos el papelito de algo. La tierra no da más. Entonces, mientras ocurren estas cosas, la iglesia restaurada y visitada por el Espíritu Santo
Y hoy más que nunca tenemos que tener esa visión del corral de Dios. Y Dios está ensanchando el corral, pero ¿sabe que necesita ese corral? Gente que atienda ese corral. Los pastores se están esforzando y mucho y ya parece que lo tienen. Y hablamos del síndrome de Simón, ¿se acuerda? Es ese síndrome que va creciendo entre los varones que no quieren aceptar ningún tipo de responsabilidad. Que son solteros, y quieren vivir solteros, sin ningún tipo de responsabilidad aún por la casa. ¿Se acuerda? Que come ese que tiene ya 35 años y está en la casa con los padres. ¿Qué clase de manteca come? Mami, tráeme manteca la tonadita. Y la madre va al almacenero y se le da la manteca tonadita para mi nene. Tiene 35 años tiene el nene. Mami, haceme esto, mami, haceme lo otro. Y ya se le cae, ya tiene el bigote, se le caen los dientes de lo viejos que son. Y el padre, no tenés, papá, un besito porque tengo que salir para la moto, cargar nafta. Hermano, tenés 30 y pico de años, hacerte cargo de tu vida. Entonces eso es el síndrome de Simón. Hay algunos que se están codeando, ¿no? Estoy hablando de eso y ya le bajan ficha. Fulano. Ahora imagínense una iglesia con montones de Simones. Preguntale, ¿no serás un Simón vos, no? Preguntale, a ver, tenés cara que te llamás Simón. Que llevaste bandejita, que hay que ir a visitarte. Ay, hasta que no venga el pastor, yo no vuelvo a la iglesia, decirle al de lado, ¡para! Ay, no voy mal. Y le decís, ¿por qué? Y porque no vino el pastor, él sabe que estoy engripado. ¡Para! No te chocó un camión. No me trajo la Santa Cena el pastor. Oh my God. Jesús. Son caprichos, tiene que ver con el síndrome de Peter Pan, que es ser niño. Ya estamos viejos, grandes, todavía seguimos como niños. Y a ese niño no le diga nada, porque ese niño se te va a enojar. Que me voy de la casa. Gloria a Dios. ¿No? Gloria a Dios. Yo te ayudo 6 meses, pero no vuelvo más. Oh. Entonces, las iglesias se van nutriendo con personas que no quieren aceptar responsabilidades, y los pastores se van cansando y se van agotando de dar, y el baterista no lo saca del hombre de Galilea, ¿no? Y así hace 10 años que está la batería, oh my God. El portero sigue siendo portero. El que compra la salchicha para hacer los panchos sigue comprando salchicha y pancho. No quiere aceptar nada más. Me va a sacar tiempo esto. ¿Y qué hago yo con el partido de fútbol, con el campeonato? Oiga, lo sacó de la ruina el Señor, te sacó del fuego. Y hoy está discutiendo un ratito más, un ratito menos. Entonces todo eso tiene que ver con la salud mental, que nos propone la sociedad, no crecer. Ay, nomás, quedate, no hagas mucho, no cuentes todo, reservate y te vas aislando. Y yo veo los programas de televisión de los animalitos o de la selva, y el animalito que queda último, ¿qué pasa? ¿Qué hace el león con el que se queda último? Que está bien la Tinelli y la tiene así. Se lo come, decir así, se lo come. En Tucumán sería lo pilla y se lo come. Entonces, hay algo que está pasando en la iglesia y justamente es la ausencia del Espíritu Santo. Dice que Él me va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Y Él es el que tiene que convencernos de estas cosas, porque es un encuentro con Él. ¿Quién discute con Dios y gana? Job se propuso discutir con Dios, le tiró 2 preguntas y Job no quedó peleando en el barro. ¿Dónde estabas tú cuando yo hacía los cielos? ¿Dónde estabas tú cuando yo estaba formando tal cosa? ¿Dónde estabas tú? Y decía, pero pará, decía Job también al Señor. Tanto. Entonces, hablamos acerca de esto que pasó con el Señor y con Pedro. Tenemos a un Elías, que es el profeta del fuego,
¿Quién no quiere ser como Elías? ¿Cuánto quiere ser como Elías? Todos queremos ser como Elías. Pero a Elías le agarró la depre. Lo amenazó la bruja. La bruja, la otra. Lo amenazó que lo iba a matar, qué sé yo. Y ese hombre de fuego que hacía descender fuego del cielo, dice, y él caminó rumbo por el camino del desierto un día. Y cuando ya llegó al exhausto, se recostó bajo un árbol y empezó a declarar: el profeta de fuego, la boca de Dios, basta ya, Jehová, quítame la vida. Entró en depresión. Estábamos en Estados Unidos en una congregación y el que tocó administrar fue Benny Hinn. Y Benny Hinn dijo: mañana quiero a los pastores. ¿Cuántos pastores hay? Levantaron la mano todos. Mañana a las 9 de la mañana quiero a todos los pastores en ese salón. Y bueno, todos estábamos pendientes, ¿no? Fue una convocatoria así importante, porque después seguía, era fuera del programa. Así que todos los pastores estaban abriendo la puerta, entramos todos porque queríamos saber qué cosa nos iba a ministrar. Y dijo: ¿todos son pastores? Levanten la mano, pastores. Y levantaron. Y los demás: no, es mi secretario, es el que me maneja la agenda. No. Dijo, ya salió con otra mano pulsa. Le dije: pastor. Y salieron unos cuantos. Todos los que están son pastores. A ver, ¿quién? Levante la mano. ¿Quiénes no son pastores? Pim. Váyanse de acá. Los corrió. Salgan de acá. Los echó. Y después de 3 o 2 veces más, se quedó tranquilo que todos los que estaban en el auditorio eran pastores. Y esta palabra, administración, era para los pastores. Y cuando se dio cuenta de que eran todos pastores, empezó a abrir en su corazón, a contar su testimonio, de que llegó a un momento en su vida que ya no podía más. Empezó a tener problemas matrimoniales, empezó a tener problemas en su familia. Benigín, decir, vos no tenés cara de Benigín. Y contó que la esposa le pidió el divorcio porque ya no aguantaba más su situación. ¿Qué sucedió con la esposa? La esposa es hija o fue hija de un pastor muy prominente en los Estados Unidos, director de esto, director de aquello, presidente de esto, presidente de aquello, un hombre muy importante. La vida de ellos era muy holgada y de repente su papá cometió un error. ¿Sí? Una falta, lo echaron de todos lados, su familia se quebró, un hijo se suicida a causa de eso, la otra hija se aparta, nunca más vuelve al Señor, y esta mujer, la esposa de Benigín, empieza en una depresión muy fuerte y empieza a tomar medicamentos que cada vez va tomando más y más medicamentos y cada vez más fuerte, y llegó a tomar esos medicamentos que tomaba Michael Jackson o Whitney Houston, pero eso necesitaba un médico, pero se empezó a empastillar. Todo esto en el ámbito de la iglesia, en el ámbito del ministerio, él bajó la presión, hasta que le pidió el divorcio y se separaron y se fue, pero él la mandó, digamos, contrató un lugar donde limpian la sangre de esa pastilla, un lugar para restaurar a la persona como si fueran adictos, porque se hizo adicta a ese medicamento. Lo denunciaron porque ese medicamento es con prescripción médica y bueno, saltó un problema y eso fue otro problema por lo mismo. Así que decía que él iba a las cruzadas y hacía cosas Dios con él poderosas, pero después salía de la administración y estaba vacío. Dice, y se quebraba y salía a manejar como loco por la calle. Y salía por las avenidas. Y para que no se me vaya la mente, leí no sé cuántas veces la escritura. Llegaba y leía. Comer solo, vivir solo, estar solo, dormir solo, hacer las cosas solo. Un hombre que está rodeado de mucha gente que tiene su nombre, que tiene su identidad, y qué sé yo, y que lo buscan de acá y lo buscan de allá, pero realmente estaba muy solo. Resultó que
Así pasaron como 2 años, no sé, y se corrieron miles de versiones, y ese era su dolor. Porque decían que yo hice esto, que yo hice aquello, que salí con la secretaria, con no sé quién. Dice, era un problema de soledad mío, provocado por un problema de salud mental de su esposa. Nunca la dejó, siempre la asistió, y después de 2 años le dan el alta, algo así, y una vez que su esposa estuvo ordenado, su mente, en equilibrio, le volvió a pedir a su esposo que se case. Se volvió a casar con su misma esposa. Y ahí empezó a contar no solo lo personal, sino cosas que sucedían y que habían sucedido con hombres con tremendos ministerios, la carga que soportaban ellos hasta que de repente perdieron el eje. Seguían hablando de Jesús, seguían haciendo programas radiales, seguían haciendo programas de televisión, hasta que mencionó a uno, yo no lo conozco, ya, es más, ni siquiera me acuerdo el nombre, un predicador muy usado en los Estados Unidos en ese tiempo, y se desequilibró, y entraba a los programas de televisión con 5 gorros. El gorro, otro gorro, otro gorro, otro gorro, otro gorro. Y se presentaba ante la cámara y hablando del Señor. Y tal vez estaba hablando de Pablo, qué sé yo, era como que hacía un gesto y empezaba a decir groserías en la cámara. Cosa horrible, mala palabra. Y todos quedaban como choqueados, está hablando de Pedro y ahora suelta semejante cosa. Era como que después volvía en sí. Como si no hubiese pasado nada, seguía hablando de Pablo. Hasta que otra vez, en algún momento, es como que ese desequilibrio, y eso fue, ¿cuántos lo conocen? Todos decían, yo lo conozco, mostró una foto, un moreno alto, ya anciano. Y el salmista dice esto, porque lo vivió en carne propia. Aunque podía ir a matar a Saúl, por las cosas que Saúl le hacía a David. David prefería salir al campo, al desierto, a exponerse, a que lo maten. Pero en el campo lloraba y le decía, Señor, ¿a quién tengo yo en el cielo sino a ti? Y lloraba la injusticia, lloraba la persecución de Saúl. ¿Por qué? Y todas las preguntas que nosotros nos hacemos cuando estamos en tribulaciones, ¿verdad? Así que él dice así, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿Por qué? Porque Dios le está salvando a David de hacer algo peor. No solo que le hagan a él algo peor, sino que él como guerrero podía agarrar la lanza o la espada y cortarle la cabeza a más de uno. Es como que de repente vuelve a explotar la violencia. Como que empezamos a hacer cosas que no queremos hacer, pero es ese impulso. Entonces David dice, tú eres mi luz y mi salvación, y él mismo se ministra, y él mismo dice, ¿de quién temeré? Él conoce los pensamientos destructivos. Recuerdo, es un rey, y él sabía de temores, y se hace esta pregunta, ¿de quién voy a temer? Si Dios está conmigo, ¿de quién voy a temer? Pregúntale al de al lado tuyo, ¿o conoces tus temores? ¿Conocemos los temores? ¿Cómo ministrar los temores? Ignorándolos, es como poner la basura bajo la alfombra. David sabía administrar sus temores, y eso es lo que tenemos que aprender. Esa es la parte de ser formado. Aprender a controlar los temores. Decir a Dios, tenés que controlar tus temores. Vamos, pellizcarlo, patearlo, hacer algo, pero que entienda que somos llamados, el Espíritu de Dios nos ayuda a administrar al temor, y al temor hay que llamarlo temor. Al temor hay que enfrentarlo, por eso muchas veces Dios nos confronta, porque ya no quiere que retrocedamos. Hoy no acepto esto, mañana otra cosa y así. Pero Dios dice, no, al temor hay que enfrentarlo. Imagínense a Jesús llevando la carga. ¿Sabe qué dijo Jesús? En el Getsemaní, lo rodeó los muchachos que tenía
los apóstoles, y Él les revela algo, su interior, les revela su temor. Y Él dice, mi alma está angustiada hasta la muerte. Lo dijo Jesús. En el tiempo de que vivió acá, con este cuerpo de carne, sintió su temor. Decirle al lado, no sos tan más débil porque reconozca que tenés temores. No es que no sos más valiente o que ya tenés que dejar el ministerio porque tenés algún tipo de temor. Hay que ministrar al temor, chocar así el codo, pegar en la costilla, no sé. Pero tenemos que aprender a ministrar el temor. Si no ministro el temor, me aíslo. ¿Y a dónde nos quiere llevar el enemigo? Al aislamiento. Y Él dijo, ¿de quién temeré? ¿De quién estás temiendo? Uy, si este negro me hace un juicio, estoy en el horno. Yo tuve que enfrentar un juicio con un hermano, que era el que cuidaba la quinta. Un día descuidó su vida espiritual y empezó a juntarse con gente del barrio. Otro vago y atorrante como él. Llevaban chicas a ese lugar hasta que terminó vendiendo drogas en el lugar. Encontramos los papelitos tirados en el departamento, guardados en rincones. Y un día hablamos con él y dijimos, mira, así no puede ser. Lo dejamos sin trabajo y nos hizo un juicio laboral porque fue descubierto. Tratamos de hablar, de llegar a un acuerdo, de cuánto le querés y esas cosas, como hacen los pastores. Mira, en vez de un juicio, ¿cuánto querés? ¿Cómo se soluciona esto? ¿Cuánto? Y empezar a hablar, no, nunca hizo y nos metió en un juicio de 90 millones de pesos. Y yo repetía el versículo bíblico, ¿de quién temeré? De Carlitos Díaz, de 90 millones de pesos. Traté de ministrarme a mí mismo, pero no lo lograba. ¿Sí? Es como que fracasaba en ese intento de superación. ¿De quién temeré? De Carlitos Díaz, de los 90 millones de pesos. Ay, que voy a tener que vender la camioneta, ay, que voy a tener que vender la moto, no tengo moto. Que voy a tener que hacer eso, y pediré un crédito, y se me llenaron de pajaritos la cabeza. ¿Cómo hago? El abogado de la Unión, que nos asesora, lo confrontó y me dijo, déjamelo a mí, y llegamos a un acuerdo, y hasta ahí a esto llegamos a un acuerdo así. En 3 veces. Y no sé cómo hizo Dios, pero ya pagamos 2 cuotas de ese acuerdo. Y hoy digo, ¿de quién temeré? Y voy a tener que tener temor de mí mismo, porque me mando cada lío. Decirle a Dios, tener cuidado con desatar lío. Tener cuidado de no hacer las cosas bien. Todos somos buenos hasta que dejamos de serlo. Y he conocido hermanos que hacían radio haciéndole juicio al pastor, gente de la escuelita dominicana haciéndole juicio al pastor. Oiga, coso, decirle coso, ¿de dónde sacaste eso? ¿De quién temeré? Luego dice, ¿de quién me voy a atemorizar? Si yo hablo en lengua, ¡urda la vaquita, saca la mata! ¿Quién me va a atemorizar? Carlitos Díaz, 90 millones. Pastor, se ríe, no. Con vergüenza llamé a las autoridades, perdón, mire, pasó esto, sí, ya lo contó Pablo. Ya, tranquilo, Dios te va a ayudar. Ok, vamos a esperar que Dios me ayude. ¿De quién temeré? Carlitos Díaz. Si se me cruza por la calle, lo atrompiezo, lo choco, marcha atrás y lo vuelvo a ganar otra vez. Hay temores que se levantan. Temores a perder el trabajo, temor a no poder llegar a pagar el alquiler, temor de no poder sostener tu familia, temor por ver a tus hijos que no tienen futuro, que no sabes qué hacer con ellos. Y si me falta mi familia, temor por si te llega a faltar. Y si mi esposa se da cuenta y me deja, esta es la oportunidad, dice la chica, ahora. Abandonamos todo, ¿por qué? Por un temor. El temor abre puertas increíbles.
el temor empieza a embaldosar el futuro para la derrota. No solo son buenas intenciones muchas veces que nos salvan, porque el cementerio está lleno de buenas intenciones, o de gente que quiso hacer con buenas intenciones de ser humano. Pero lo interesante sigue en el relato, y dice así que él está bajo presión, y dice: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos, para comer mi carne, ellos tropezaron y cayeron. Se está animando a sí mismo. A veces nos tenemos que hablar mucho. Muchas veces nos tiramos más tierra encima y nos hacemos culpables de ciertas cosas en vez de animarnos para tratar de sacar lo que sea un fruto bueno de esa relación mía con mí mismo. Decir, no somos tan malos como parecemos. Decir acá atrás, no somos tan injustos como muchos creen. Nos salen malas cosas, ahí sí, nos salen malas cosas. Habrá que arreglarla, ahí sí, después habrá que arreglarla. Pero qué tremendo cuando uno está en esta situación que dice el rey David. Se juntaron mis enemigos. De repente todo está tranquilo y se agita todo a tu alrededor. Del que menos pensaba es el que se levanta. Te señala, te acusa, hace correr algún comentario destructivo. De alguna manera yo me quiero sacar la culpa y pongo toda la carga en el otro. Yo soy bueno. Y habla del maligno. Cuando se juntan los malignos, hay gente así. Decirle, tener cuidado, hay gente maligna al lado tuyo. Ahora le va a poner un sello rojo en la frente. Este es bueno, este es malo, este es bueno, este es malo, este es bueno. Pero él sabía quiénes eran esa gente maligna. Luego dice, los angustiadores, distintas clases de personas que se juntan a nuestro alrededor con el fin de angustiarte. Exaltan el problema, exaltan la crisis y te empiezan a presionar. Pastor, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y cómo lo hacemos? No tenemos plata, en la caja no hay plata. ¿Y ahora qué hacemos? Y empiezan a angustiar. Empiezan a soltar palabras de destrucción al lado tuyo. Gente que un día está predicando en la plataforma y el otro día te tira misiles de que es imposible, que no se puede, no lo vamos a hacer, no lo vamos a lograr, patatín, patatán. Hasta que el pastor se desanima y ese sería el fin o la finalidad de angustiar. O vos como líder, en la familia pasa también mucho de esto. Luego habla de otra clase de personas que estaban alrededor de David. Hablan de los enemigos y hace una mención. Dice, se juntaron para comer mi carne. Era con el solo hecho de atacar. Como no tengo nada que hacer, me la agarro con fulano. Para juntar mi carne. Ahora imagínense la presión en la mente de David. Trate de mirar cómo él está observando lo que le pasa a un líder bajo presión. A un rey bajo presión. Que a donde ve, él está viendo enemigos. Donde ve, está viendo adversarios. Donde ve, está viendo personas que quieren hacer daño. Ese es el Vernon. Ese es el síndrome del Vernon. Antes se le llamaba demonio, ahora se le llama Vernon. Luego sigue relatando, quiero ir rápido así presento el final de ese libro. Él se anima, dice que ellos tropiezan y caen, dice, yo que un ejército acampe contra mí. Ahora dice así, no temerán en mi corazón, aunque se levante guerra, yo estaré confiado. Se está ministrando a sí mismo. Y si esto hace él consigo mismo, no hay otro poder. ¿Se acuerdan que dijo que iba trabajando 24 horas del día en la noche? Bueno, en mi iglesia, él hablaba de consigo mismo. Escuchen. Es muy triste no tener a alguien a quien recurrir o hablar y contarle las penas. Hay gente que se las carga solas a su pena y solo confía en lo que dice su mente. Se acostumbró a autoministrarse, a autoaconsejarse. Se cierra, no abre el corazón, no tiene un mentor, no tiene un pastor, no tiene un guía, no tiene un consejero, no va a la oración a contarle las penas al Señor.
dijo, dice, si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. Cualquier necesidad, Dios la resolverá orando. Descansa en el Señor, tus penas vive a Él orando. Bendita es la oración, no puedo hablar con Dios orando. Al faltar ese vínculo de la oración, al no tener un consejero, al no tener un amigo, lo único que te queda es hablarte a vos mismo. Pero ¿cómo te hablas a vos mismo sabiendo de lo que te está pasando? Que más son las penas que las alegrías, que más la presión que ya ves que nadie te va a entender. Aunque él sabe, tiene que apelar a eso, está acostumbrado a apelar a eso. Decirle, vos no te acostumbres a eso. Decirle, tócalo, no te acostumbres a hablar con tu pastor, andar con tu pastor, charlar con tu pastor. Entre pastores, hablar entre pastores las cosas que cada uno vive o pasa. Aprender, tenemos que aprender a estar juntos, aprender a convivir. Le dice ese relato de autoministración, le dice una cosa le he mandado al Señor, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová por largos días, o todos los días de mi vida, para contemplar. Acá se vuelve como un novelero, ¿yo? ¿Qué tal Rosa María? Hola, Alberto Antonio. ¿Y de la novela? Y como que se emociona acá. Y se vuelve espiritual, está bajo presión al mago, pero él habla ahora como poéticamente, y está bien. Pero esas son nuestras motivaciones muchas veces. Porque Él me esconderá así, Él me esconderá en su mano, en su tabernáculo en el día del mal, me va a ocultar en lo reservado. Claro, se está ministrando, dice, después de este lío, Él me va a levantar mi cabeza. Pero ¿cómo se llamaba su problema? Carlito Díaz con su se autoministraba, ¿se dan cuenta? Se autoministraba. Ya voy a salir de esta, ya le voy a pagar sin vergüenza a este. Son ministraciones, autoministraciones, por no querer llevar su cuestión a alguien que lo ministre, a alguien que sea sabio en esa persona que confía. Tenemos que confiar en nuestro pastor. Por más vergonzoso que sea lo que nos pasa, tenemos que ir a ver qué está pasando esto. No puedo manejar esto. Vamos al final y entramos en la nota. Dice que va a cantar, que va a adorar. Entra en un enamoramiento con el Señor, porque en ti clamo, con mi voz yo confío, ten misericordia de mí, respóndeme. Sigue. Y acá es como que vuelve a caer en el versículo 9 y dice David, no escondas de mí tu rostro. Oiga, no era que estaba entrando en amores, algo recurrente, ¿ves? Vuelve a caer en la angustia, vuelve a caer en la depresión, le dice Dios, no me dejes, pero si vos estás confesando que Él te va a levantar la cabeza, que te va a dar una unción nueva, que te va a dar otra oportunidad, ¿por qué está diciendo ahora, después de una declaración de victoria, por qué está diciendo que el Señor me va a dejar? Todas las batallas las libramos acá, tóquese la cabeza, ¿ves? Toda nuestra batalla, todas tus crisis empiezan acá. Y a veces no podemos con esto, vemos a David como vuelve a recaer. ¿Por qué el Señor? ¿Por qué considera él que Jesús o el Señor lo va a dejar? Decirle, pero ¿qué algo más hiciste? ¿Qué algo más hiciste porque cree que el Señor te va a dejar? Mi ayuda, no apartes con ira a tu siervo. ¿Por qué despertó la ira? ¿No estaba en amor, no estaba en dulzura? Él está conmigo. ¿Por qué ahora habla que el Señor lo va a dejar? Tocar el hombro, decirle, chingüengüencha, ¿qué hiciste ahora? Decirle, chingüengüencha, ¿qué hiciste ahora? Que merece ser apartado con ira. Oh my God. Somos así, Dios, somos como exitistas. Cuando andamos bien, gloria a Dios. Y cuando andamos bien, Dios, no sé, ya no me ama. Ya Dios no me usa como antes. Y entramos en controversia con el Señor. ¿Por qué dice eso? No apartes con ira a tu siervo, mi ayuda ha sido tú, no me dejes ni me desampares. ¿Por qué? Porque son estados de ánimo
el que está hablando es el estado de ánimo de él. Porque realmente le dolió saber que hay muchos que están rodeándolo para angustiarlo. Se dio cuenta que había mucha gente que quería comer su carne. Se dio cuenta que no era tan bueno como pensaba. Por alguna razón tenía enemigos David. Cuando él tiene que salir huyendo de Jerusalén, la gente se agolpaba en las calles y le gritaba: asesino, violento, matador, eso es lo que te pasa. Y le empezaban a reclamar y a tirar mugre a David. Él pensaba que era un rey bueno. Pero ¿quién hay bueno en la tierra? Podemos cumplir con el propósito. Y cuando nos salimos del propósito, o cuando dejamos de hacer lo que tenemos que hacer, ¿qué pasa? ¿De qué nos llenamos? Acuérdense de Pedro. No se vaya de acá sin Pedro de la mano. Me voy a llevar a Pedro a mi casa. Mami, vas a llegar a la casa. Mami, ¿cómo te fue el encuentro? Un fenómeno. Vengo con Pedro de la mano. Porque a ese Pedro usted lo tiene que tener guardado en su corazón para ver cómo muchas veces cambiamos de estado de ánimo de un rato al otro. Hola hermano, ¿cómo está? ¿Todo bien? Qué lindo verte, gloria a Dios a la tarde. ¿Cómo está hermano? ¿A usted qué le importa? ¿Cómo está? A mí me pasó, no sé si a usted. Que lo saluda con toda amabilidad a la mañana y a la tarde está en encuentro en llave y a usted qué le importa. Cierro, porque ya no da para más. Rolo el que hace reír a la gente. Se autoministra otra vez, vuelve a él otra vez. Su espíritu, sus emociones vuelven a tomar el control de ese diálogo, de esa oración. Y dice: hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Hubiera yo desmayado, no me hubiese levantado de esa crisis, no hubiera salido adelante si no creyere que Dios está conmigo como poderoso gigante. Podemos hacer a Dios mentira, podemos hacer a Dios verdad, depende de nosotros. Me puedo seguir ministrando solo sin la necesidad de un pastor, y si dejamos de orar y nos aislamos, no creo que tengamos mucha victoria. Entonces es necesario hablar de estas cosas, y quiero terminar con esto, que es el final, la conclusión de lo que dicen los psicólogos con respecto a todas estas enfermedades o problemas de salud mental que nos causan tantos problemas, nos deprimen, nos angustian, y que cuando nos pasan nos hacemos una pregunta: ¿y dónde está el Señor? ¿Y dónde está su amigo? ¿Y cómo voy a salir de esto? Reiteraciones de tristezas que se nos repiten en nosotros, nos sentimos a veces como que no vamos a salir de un pozo, que caímos, ¿no? ¿Y cómo salgo ahora? Dice: salud mental entre los cristianos. ¿Cuántos cristianos hay acá? Esto es para todos nosotros. La salud mental es un tema importante para los cristianos. Escuchen esto, lo dice un psicólogo: ya que la fe y la salud mental están interconectadas. Los científicos que antes le tiraban piedra o agua caliente y si nombraba a Dios ya se enojaban, ahora ellos mismos, hay una renovación de la psicología donde hay psicólogos cristianos. Son psicólogos pero cristianos. No es una carrera paralela, son psicólogos pero son cristianos. Aconsejan desde la fe. Entonces este doctor cristiano dice que está relacionada la salud mental con la fe. Es crucial reconocer que los cristianos, al igual que cualquier otra persona, pueden experimentar problemas de salud mental, y que buscar ayuda profesional no es una señal de falta de fe. Nos resistimos. No, yo no estoy loco. No, es que usted no tiene que ir al psicólogo porque está loco, tiene que ir al borda directamente. La salud mental es esto que acabamos de ver de David. Por momentos explota la fe, y al otro ratito: ¿por qué me apartas con ira? Pero escúchame, ¿qué pasó en este ratito que estaba escribiendo? ¿Viste las noticias? Perdió River. Yo siempre pienso.
Así el pastor. Seguí predicando que estábamos bien. Escuchó una noticia, supo algo, alguien hizo un comentario y le agarró el bajón. Entonces él hablaba desde la fe y luego hablaba desde el bajón. Decirle, ¿no te será conocido esto? Decirle, ¿cómo andamos por casa? No tenemos plata, mami. Oh my God. Y nos vamos al piso. Tenemos que pagar tal cosa. No sabe cuánto uno usted viene del culto con la mano alzada, ¿no? Con mi boca alabanza, papi. ¿Sabes que viene la boleta de gas? Son 70.000 pesos. Entonces ya baja las manos, ya no hay alabanza. Y transitamos así. Vamos desde la fe hasta la tristeza o la depresión. Lo ven David. Cuando dijo, ¿por qué me vas a apartar ahora? ¿Por qué vas a soltar ira sobre mi padre? Entonces, el doctor médico explica esta cosa. Dice, en todos los casos, el cambio requiere tiempo, decirle tiempo, consistencia y volver a crecer emocionalmente, reconociendo que el compromiso no representa una pérdida de libertad, sino una forma más sólida de construir relaciones. Pero me acerqué a este y me falló, me acerqué al otro y me falló, y me acerqué al tercero, un cuarto, un quinto y me falló. Digo, entonces el problema es vos. Así de hecho, ¿no? Entonces ni está el problema. No puede ser que todos estén equivocados y yo solo tenga razón. Decirle, no sos de eso. ¿Cómo andan por casa? Preguntarle, a ver. La fe puede ser una fuente de fortaleza y de esperanza, dice el psicólogo, pero también es importante buscar ayuda, en todos los casos, ayuda profesional. ¿Cuál es la conexión entre la fe y la salud mental? La fe, como recurso, la fe puede proporcionar un sentido de propósito, esperanza y comunidad, lo que puede ser beneficioso para la salud mental. El ámbito de la iglesia puede ser usado hoy lo están usando como terapia, porque en la comunidad de la iglesia nos sentimos mejor. Alguien nos valora. Puedo expresarme desde mi instrumento, cantar, enseñar, predicar, ser ayudado por el pastor para que saque lo mejor de mí. Y aunque esté pasando por alguna de esas cuestiones, el trabajo pastoral es fundamental para ir sanando esos problemas de salud mental, como la tristeza, el bajón, ciertas depresiones. Así que la comunidad es fundamental. La fe y la comunidad de la iglesia, dice, la comunidad de fe puede ser un espacio seguro para hablar de problemas de salud mental y encontrar apoyo. Pastor, me está pasando esto, y el pastor le va a aconsejar lo mejor que puede. Si no puede hasta ahí, junto tal vez lo va a aconsejar y lo va a acompañar y le va a presentar a lo mejor un profesional que entienda, que sepa cómo ayudarlo. Cuidar de la salud mental es una forma de cuidar la creación de Dios y honrar el cuerpo que Dios nos ha dado. Ahora hablando de la Biblia, el psicólogo dice, la Biblia ofrece ejemplos de personas que lucharon con problemas de salud mental y también proporciona principios para el bienestar. Somos sometidos a presión y nos castigamos porque pensamos que nosotros solos somos ese desastre de la naturaleza de la creación y que nadie más se equivoca, solo yo me equivoco. Y cuando usted va a la familia patriarcal, encuentras a Esaú, que no le interesa nada la cosa de Dios. Y encuentra a Jacob, que sí le presta interés. Esaú iba a buscar al campo, cazaba y hacía sus cosas. Jacob se quedaba a cuidar el ganado, a hablar así. Jacob estaba más relacionado con la mamá, él también comía manteca a la tonadita. Tenía mucha empatía la madre con Jacob, no tanto así con Esaú. Y como vio que ya su papá estaba viejo a morir, le aconseja, usted conoce la historia, mire qué historia en la familia patriarcal. La madre dice que mienta, que se disfrace, que se parezca a su hermano Saúl y que le diga a su padre que lo bendiga. Y el padre dice, ok, pero primero cocinaba eso que es tan rico, cocinás vos. Y después apareció con toda la vestimenta
Y el viejo Piola lo olfateó, dijo, la ropa es de Saúl, pero la voz es de Jacob. No, yo soy papá. Papá soy yo, Saúl. Decía el viejito, sin vergüenza. Insistió hasta que el padre lo bendijo. Yo creo que Isaac sabía que eras Jacob, ¿no? Al rato vino Jacob y ahí se armó la pelea porque se enteró de lo que había hecho Jacob y su madre dijo, salí de acá ya, corre de acá, anda a la casa del tío Labán porque te agarre Saúl y te va a matar. ¿Quién generó ese conflicto? La mamá. Y usted conoce la historia de Jacob, todo lo que pasó. El engañador fue engañado más de una vez. En la casa de Abraham, ¿quién puede decir algo de Abraham? Ni siquiera de Isaac ni de Jacob, no tenemos autoridad para hablar de esto. Simple comentario. Y Abraham, para no ser muerto, entra a una ciudad y todos se enamoran de la esposa de Abraham. Hasta el rey, Abimelech, se enamora de la esposa de Abraham. Y cuando van a decir, ¿quién es esta, la cosa esta? ¿Quién es? Es mi hermana. Y el rey se la llevó a su recámara. Pero el Espíritu Santo le avisó, no toques a esta mujer porque es esposa de mi siervo Abraham. ¿Por qué mintió Abraham? Y se da cuenta que hay una faceta en la vida de Abraham que no fue tocada. Así también en nosotros, es decir, hay historias que no fueron tocadas, que están intactas. Y las llevamos con nosotros después de aún haber conocido a Jesús. La iglesia es un lugar hermoso para ayudar. Habla de la guía, de la Biblia como guía. La Biblia ofrece, bueno, eso que le dije, desafíos y oportunidades. Es la integración de la fe con la ciencia. La iglesia viene a ser como una comunidad de apoyo. Hay consejos bíblicos para la salud mental. Primero es recuperar la confianza en Dios. Decirle al lado, confiar en el Señor. Igual confío en el Señor, no me va a fallar, no me va a fallar. ¿No? Cantamos estas cosas. Puedo descansar. Bueno, recuperar la confianza en Dios. Voy a ir terminando para hacerle acordar y vamos a terminar. Oración es la comunicación con Dios. Dice el psicólogo, tenés que orar. Ya, no solo es el pastor que te dice, Blanco, tenés que orar. Ahora está el psicólogo que manda a orar. Es decir, tenés una cara de que orás mucho, es que tengan misericordia. Recuperar tu tiempo de oración, buscar al Señor en tu casa, encerrarte en el auto, hablar con el Señor. Eso restaura, eso trae paz mental. Ahí damos la oportunidad al Espíritu Santo que nos ministre, que saque lo que Él tenga que sacar. La gratitud es fundamental. A veces nos olvidamos de cuánto Dios nos hizo tanto bien. Y en la hora de la noche volvemos a desconfiar, un poquito como David. ¿Por qué me apartas ahora? ¿Por qué estás enojado conmigo? La oración, la iglesia como comunidad, el ser reflexivo. El Espíritu Santo nos ayuda. El apóstol San Pablo dice vestidos del nuevo hombre creado según Dios. Y de vestidos de ese hombre que está contaminado. Le dije que Dios puso su sello, su imagen en nosotros, y el pecado nos deformó. Deformó nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Buscamos de alguna manera sacar provecho en alguna situación. Somos así, no te culpes. Lo que sí tenemos que ir al Señor y entregarlo. Lo que sí tenemos que ir al Señor y decirle, Señor, quita esto de mí, no me sirve. Hacer malos negocios. No he visto el auto, lo usaba una señora viejita ahí al cementerio. Y usted después se da cuenta que el cementerio queda en Jujuy, ¿no? Y tiene como 800.000 kilómetros el auto. Lo he visto. Especial para vos. Y te comiste un garrón después que comiste el auto. Y esto pasa entre los hermanitos también, ¿no? Mirá al de al lado, no tenés un auto para la venta, ¿no?
porque no te lo voy a comprar. Todo empieza a afectar. Empezamos a perder de vista el video que pasamos, perdemos de vista la cruz. Vamos abandonando al Espíritu Santo, y si el Señor se va de nosotros, ¿quién nos va a formar? ¿Quién nos va a enseñar? Ahora mire esto. Hasta los psicólogos ya conocen la Biblia y nos van a soltar 4 o 5 versículos bíblicos. El primero es Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7, y dice el texto bíblico, el apóstol San Pablo dice a la iglesia de Filipo, le dice: decile vos al lado, por nada estéis afanosos. Jesús habló del afán y la ansiedad. Ahora el apóstol San Pablo dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Así que el Señor nos manda a orar y descansar en la oración que hacemos, sabiendo que el Señor me va a escuchar. Aunque esté quebrado, aunque no me salga la palabra, aunque salga moco, lágrimas y se mezcle todo y no me sepa expresar delante de Dios, la Biblia dice así: por nada estéis afanosos. Es que tengo que recuperar ese tiempo de intimidad con el Señor. Y ahí vamos a terminar. Esa oración tiene que ser con acción de gracia. Dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Jesucristo. ¿Qué buscamos cuando estamos en crisis? Tener paz. Buscamos la paz del Señor. Pero si no voy a la oración, ¿qué paz voy a tener? Y dice que esa paz no es estar tranquilo. Esa paz dice que viene a provocar un gobierno en el espíritu de mi mente. Dice: guardará mi mente, vuestros corazones y vuestros pensamientos. O sea, esa paz viene a tomar control y dominio de mí, que no sé qué hacer. Solté el volante y vuelve a tomar el control del Señor y me devuelve la paz. El Salmo 23:3 dice: confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. El Señor viene a hacernos bien, viene a confortarnos en medio del estrés, en medio de la tristeza profunda o depresión, del afán, de la ansiedad, de la vorágine, de todos los días. Él viene a confortarnos, de darle un abrazo al lado: tranquilo, todo lo vas a hacer, quédate tranquilo. Decide: tranquilo, tranquilo, todo se va a arreglar. Vamos a hablar con el Señor. Tranquilo, no te desesperes. Proverbios capítulo 3, versículo 7 al 8 dice así. Esto para los que están chocaditos. Yo allá en la iglesia tengo los chocaditos. Rolo es un chocadito, Fernando es chocadito. Está todo bien, pero siempre tienen alguna rayita, le falta algún freno, alguna luz, está pisado roto. Y aunque usted lo ve así, ya, hay que avanzar con el cinto ese que me regalaron. ¿Sabe cómo lo voy a usar? Escuche este texto: no seas sabio en tu propia opinión. Pegar un codazo que le duela, que diga, es que tendemos a ir a hacer lo que queremos, un poco caprichoso, ¿no? Un poco así, duro de servir, mi coño por ahí. Había un español caminando por la vía y viene el tren. Y le dice el gallego al tren: si tú no te corres, yo no me corro. A que se corra el tren. La última frase de gallego fue: ¡uy! No se conoce más. Cuando creemos que somos sabios de nuestra propia opinión, confrontamos con mucha gente y le generamos daño a una de las personas que más nos aman. Le causamos tristeza. Vos no sabes nada, que dijo un esposo a la otra. Ok. Y la verdad. Hay un actor, ¿cómo se llama? No me voy a acordar, que en un reportaje él habló acerca de su matrimonio y dice: cuando éramos jóvenes
con mi esposa, vivíamos en una casita chiquitita, muy humilde, un sillón que estaba medio ya usado, teníamos una televisión chiquitita, y yo manejaba un auto todo destartalado. Dice, pero pasaron los años, y miro mi situación. Hoy tengo una casa de $500,000, un auto de $50,000, un televisor de la última generación. Pero le miro a mi esposa y le digo, vos ya tenés 63 años. Y la esposa rápida dice, si querés buscarte lo más joven, pero vas a volver a vivir en la casa chiquitita, manejando un auto todo podrido. Qué grande, ¿no? La volvieron. Está tranquilo que podemos volver a repetir esa temporada. Comiendo de prestado. Porque acá. Ser sabio de la propia opinión es un poco complicado. Genera más distancia. Con este no se puede hablar. Este cree que se la sabe a todas. Está todo el lugar, que ser tranquilo. Lo que le manda Salomón dice, teme a Jehová. Cuando no tenemos el temor de Dios, somos capaces de lastimar a gente que nos ama de verdad. Por el capricho, lastimamos a mucha gente. Y Salomón dice, teman a Jehová, recuperen el temor de Jehová. Dice, y apártense del mal. O sea, tengo que soltar esa actitud. Pero ¿cómo lo voy a soltar si no voy a la oración? Si no lo busco en el Espíritu? Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tu hueso. Mateo 11:28 dice, venid a mí, dijo Jesús, todos los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar. Romanos 12:2 dice, no conforméis a este siglo, y esto es poderoso, decir al lado, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La mente tiene que volver al control del Espíritu Santo. No todo lo que hacemos es bueno y no todo lo que hacemos le agrada a Dios. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hasta aquí lo del material. Pero quiero leerme esto. Lo que hablamos la primera vez y no va. ¿Cuál es el final del discurso? Decía Salomón. ¿Cómo cerramos esta noche? ¿Cómo volvemos a casa? Recuperando la intimidad con el Señor. Ya estuvimos bastante lejos, si lo estuviste bastante lejos del Señor. Y es hora de volver al lado del Señor. Así, tocale. Es tiempo de volver al Señor. Ser más espirituales, más dóciles. Y hacernos una pregunta. El libro de Cantar de los Cantares, capítulo 3, dice esto. Por las noches busqué en mi lecho que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Y dije, me levantaré ahora y rodearé por la ciudad, por las calles y por las plazas. Buscaré al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Me hallaron los guardias que rodean la ciudad y le dije, ¿habéis visto al que ama mi alma? Apenas hube pasado de ellos un poco, hallé luego al que ama mi alma, lo así y no lo dejé. El libro de los Cantares encierra esa unión mística que tiene la iglesia, nosotros que somos la iglesia, con el Señor. Cuando la mujer se dio cuenta que su amado no estaba en la cama, yo me hice una pregunta, ¿por qué razón no estaba su lecho? ¿Por qué el amado se levanta hasta la hora de la noche y desaparece? ¿Alguna razón tendrá el Señor cuando se hace a un lado de nosotros? Porque no es cómplice de nada. Y por alguna razón yo lo dejo solo, tal vez desinterés. Y vamos perdiendo ese lugar. Y el Señor nos deja solo. ¿Querés la iglesia? Hay que tener la iglesia. Yo prefiero que estés conmigo.
¿Querés ser rico, millonario? Ahí tenés dólares. Yo pensé que lo amabas. Y me di cuenta que no todos hacen cosas porque entendí que no todos le aman al Señor. Por eso no rinden, por eso no fluyen. A la misma vez veo gente que lo da todo, lo entrega todo, porque ama y va a ese encuentro con el amado. Estos días, estas horas, tuvimos un encuentro y hablé lo que significa un encuentro: salir del lugar cómodo e ir a buscar al Señor. La mujer deja la cama, deja la casa, lo busca por acá, lo busca por allá. Se ve que le interesaba a su amado. Buscó y buscó en su casa y no lo encontró y salió a buscarlo por las calles. Eso es bueno, ese deseo de buscar al Señor, al amado. Algunos se resignan y quedan solos. Y bueno, que venga Él, si yo no importo, me interesa que venga Él. Y con esa idea de que venga Él, yo no voy a ir hasta que venga, va pasando horas, van pasando días de soledad y el amado no vuelve. Y yo me lleno de angustia. Y dejo de estar ya en comunión con el amado. Ya no le busco al amado. Tengo tantos problemas. Mi mente está deformada por pensamientos de destrucción, de depresión, de confusión. Y mi mente se va tocando y me voy debilitando. Y ya no tengo ganas de buscar al amado. Es como que nos conformamos con eso, con hacer cosas sin el Señor, edificar cosas sin el Señor, llevar la familia sin el Señor, llevar adelante una congregación sin el Señor. Tengo fuerza, estudié en el instituto bíblico, eso no alcanza. Es el Señor. Y cuando uno pierde relación, perspectiva con el Señor, empezamos a tener problemas. Porque entramos a un mundo espiritual y lo que yo sé solo es información. Cuando Dios me llama a estar con Él para recuperar mi intimidad, para que me devuelva la unción, el conocimiento no lo asusta a Satanás. Las revelaciones no lo asustan a Satanás. Lo ve en Pedro. Pero ¿qué está buscando Dios? Un corazón sensible. Un corazón que ame su presencia. Un corazón que quiere estar con Él. Por eso dice, y me dijo es lo que hacía David. Es un automensaje, una autoministración. Y lo primero que dice la muchacha es: me voy a levantar. ¿Sabe cuánto está esperando el Señor en esta noche que usted se decida a levantarse? Decir, ¿hasta cuándo vas a seguir así esperando algo místico? Un borrachito estaba parado en un palo y decía: Señor, dame la señal para que deje de tomar. Y en la foto siguiente el cartel decía: pare. También las señales te están rodeando. ¿Cuántas veces el Señor tendrá que hablar? ¿Cuántas veces el Señor tendrá que reprender o tirar la oreja para llevarnos a esa emoción de decir: me voy a levantar para el Señor? Voy a hacer una bendición para mi iglesia, voy a hacer una bendición para mi pastor, voy a hacer una bendición para mis hermanos. Un chico que hace 3 meses que está en el Señor se quiso suicidar, se subió a la silla, se puso la soga, lo planificó todo, y cuando se subió a la silla empezó a temblar, le dio miedo suicidarse. Dice: pastor, estuve a 1 minuto de patear la silla esa y sé que me iba a buscar y me iba a morir. Pero se sacó la soga del cuello y con lo puesto salió a la ruta y empezó a caminar y terminó en Buenos Aires. Se bajó en Zárate, se subió colectivo. El del colectivo le predica. Dice: yo te voy a llevar hasta tu casa. Es que no tengo casa. ¿A dónde va? Al mercado central, porque él trabaja con la verdura. Lo llevó hasta el mercado central y antes de dejarlo, le dejó su número de teléfono y le dijo: toma 50.000 pesos para que pase la noche y comas algo. Acá cerca hay una iglesia, la nuestra, y lo pastoreó para la iglesia. Quebrado emocionalmente, perdió a su familia, a su esposa, hijos, hasta las manos, muchos años, y ya no aguantaba más su situación. Por esa razón se quería quitar la vida. Y un día apareció en la iglesia y empezó a llorar, y el Señor lo tocó. Y después de un tiempo puede decirle que Dios lo cambió de verdad. Y está emocionado y está enamorado de su Señor.
Hace poquito le entregaron una camioneta nueva para que vaya a trabajar. De dormir en la calle, ahora duerme en un lugar, una cama, tiene una cama, una habitación donde dormir. Está enamorado del Señor. Y yo lo veo y me da envidia. Después de tantos años de servir al Señor, de carga de 30 años, cuando me encuentro con estos hermanos, yo me enamoro más. Porque digo, wow, cuántas cosas hace Dios. Pero muchas veces nos olvidamos de eso. Y se nos chifla el moño otra vez. Decirle, ten cuidado que no se te chifla el moño. Recuperar la identidad, recuperar el lugar de intimidad, recuperar la imagen. Eso es lo que quisimos hablar en estas horas de anoche y de hoy. Tratar de volver a casa distinto, diferente, y lo llevo al Señor en la mano. Ese video, manténgalo siempre mirándolo para que nos ministre, porque de tal manera Dios nos amó que nos entregó a su Hijo. Soy responsable de la vida del Hijo. Ahora resulta que los psicólogos todos le aconsejan a los que están pasando por algún tema de salud mental, vayan a la iglesia, sirvan al Señor, oren, lean la Biblia. Jesús dijo, si ustedes no hablan una piedra van a hablar. Hoy están hablando psicólogos, profesionales, busquen al Señor, vayan a la iglesia, crezcan en una iglesia, pónganse a servir, porque muchas de estas cosas que nos suceden porque queremos que nos sirvan. Y qué maravilloso es poder sentirse que uno sirve o puede ser útil para los demás.